placentario. El acretismo placentario. A mí me gusta mucho pensar de manera histórica porque a medida que uno envejece, uno se interesa mucho más en la historia que en el futuro porque hay más historia que pasa que futuro. Pero cuando yo pienso en mis días como residente, a finales de los 60, en 4 años de residencia, no vi un solo caso de acretismo placentario. Y ahora, y ahora 50 años después, esto se ha convertido como eh, en el más en la mayor complicación intraparto y postparto actualmente. Y lo que yo pienso que pensar es que el regalo de mi generación lo pienso en esto como el regalo para mis generaciones más jóvenes, porque ya hemos escuchado mucho acerca de cesáreas aquí en Colombia, en otras partes, en Sudamérica y en los Estados Unidos, donde 32 o 33% no estamos detrás de ustedes. Y cuando yo fui residente, la tasa de cesáreas era del 3%. Y interesante, y esto no tiene nada que ver con el acretismo placentario, además del hecho de que la tasa de cesárea ha crecido. Este es simplemente un comentario. Yo pienso que si usted trata de encontrar evidencia sólida del beneficio para los desenlaces maternos o fetales que puedan justificar el incremento de la tasa de cesáreas de 3 a 35 o 40%, va a ser difícil que ustedes lo encuentren. Entonces vamos a revisar unas cuantas cosas con esta charla. Y bueno, a medida que repasamos, vamos a hablar acerca de lo que es la definición, los factores de riesgo y cómo establecer un diagnóstico y después las controversias y la precisión del diagnóstico. Pero sí, bueno, siempre entonces, para que todos estemos en la misma página, es un defecto en la decidua basalis, la cual genera una implantación invasiva anormal de la placenta con las células trofoblásticas que están presentes en el miometrio. Por tanto, en el momento del parto, en el parto que se hace una remoción de la placenta, la separación de la placenta, no se separa y el problema obvio que todos ustedes han visto es que hay una hemorragia masiva. Y a medida que describimos esto como estudiantes médicos, y yo creo que ustedes ya han visto esto, el sangrado que pueden obtener del acretismo acretario es un ruido que usted puede escuchar en la sala de cirugía y cuando usted puede escuchar el sangrado es porque hay muchos. Estos son casos que son 20, 30 unidades de sangre y nuevamente es una de las principales complicaciones que tenemos en obstetricia hoy en día. La incidencia ha incrementado 10 veces en los últimos 50 años. Antes era 1 en 4.000 en los 70, 1 en 2.500 en los 80 y 1 en 530 casos actualmente, de acuerdo a la literatura más reciente. Si tienen dos o más cesáreas anteriores, hay un riesgo de 40% de desarrollar acretismo placentario si la placenta se implanta en el segmento uterino anterior, inferior o sobre el cervix. Y de acuerdo a la literatura, el riesgo de mortalidad de la cirugía ha sido reportado en unas series como tan alto como el 7%, pero eso es muy inusual hoy en día con las modalidades de manejo que vamos a revisar. Bueno, esto es lo que la interfase de la placenta y del lado maternal se ve bajo circunstancias normales. Aquí podemos ver las vellosidades normales aquí podemos ver los trofoblastos. Aquí podemos ver el espacio intervelar y aquí podemos ver los trofoblastos que se anclan, lo que se llaman las células X, que se adhieren a nivel de la deciduo basalis. Aquí estamos llegando a lo que es el miometrio y esto es una implantación normal. Eso es lo que usted debería ver bajo circunstancias normales. Esto es un embarazo muy temprano.
Aquí podemos ver nuevamente el tejido placentario, aquí podemos ver la decidua, aquí podemos ver la decidua basalis y lo que se llama las estrías de Nitabuk. Esto está presente y aparente con tinciones especiales y de acuerdo a la mayoría de los patólogos reproductivos y Manorcan de nuestra institución discutía mucho esto, el defecto en el Nitabuk stria cuando esta se rompía o cuando estaba aberrante, esto permitía que algunos de estos trofoblastos llegaran de manera profunda al deciduo basalis y después hacia el miometrio y puede generar el problema. Aquí vemos con una tinción, aquí podemos ver los trofoblastos, aquí podemos ver el miometro y ustedes pueden ver los trofoblastos extravillosos que están ingresando hacia el miometrio actual. Aquí es como se ve un acretismo placentario a nivel histológico y aquí un comentario es que el gold standard para poder establecer el diagnóstico de acretismo placentario sería patológico, no clínico, aunque usted va a leer en muchos artículos que el acretismo placentario cuando era difícil de remover la placenta, eso no garantiza claramente y no establece el diagnóstico. El gold standard para establecer el diagnóstico es cuando usted tiene el espécimen de la histerectomía en la mano para que lo puedan examinar. Y cuando usted lee series sobre acretismo placentario, si no incluye eso, usted tiene que estar un poquito sospechoso del diagnóstico. Bueno, aquí tenemos los temas y las controversias. Una es el reconocimiento de factores de riesgo, el diagnóstico y la asesoría. Y esto es algo que es muy importante. Y en nuestro país se está convirtiendo en una fuente muy rica de problemas médico-legales porque la obstetra promedio no reconoce los factores de riesgo, no diagnostica o no intenta hacer el diagnóstico y no asesora al paciente y por tanto el paciente tiene problemas a nivel intraoperatorio y el momento del parto se puede ver que genera una gran área de problemas médico-legales. La manera principal para establecer el diagnóstico es el ultrasonido. Vamos a discutir el rol de la resonancia magnética, que es controversial. Vamos a hablar acerca de lo importante del diagnóstico preparto, que ya no es controversial. El momento del parto no es controversial. El hecho de que se haga un abordaje en equipo utilizando experticia quirúrgica, mucha disponibilidad y que se discuta mucho con los servicios de enfermería, con el banco de sangre, con la UCI, neonatología y radiología. Esto ya no es un controversial porque el uso de un equipo, de un abordaje de equipo y un propio diagnóstico preparte que permita planear con un grupo que tenga una buena experticia ha demostrado que puede reducir la tasa de complicaciones. Esto es altamente controversial, el uso de catéteres con punta de balón ubicados de manera retrógrada por la arteria femoral para tratar de reducir el flujo sanguíneo y se lo voy a mencionar y luego esto también es altamente controversial, el rol del manejo conservador o para decirlo de otra manera, el intento de tratar de mantener el útero, de preservar el útero en vez de hacer una cesárea o una histerectomía que en este momento es el abordaje inicial y el más aceptable, la histerectomía. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, yo creo que todos ustedes saben eso, la placenta previa es uno de los factores de riesgo, el mayor factor de riesgo y la incidencia de acretismo es del 1 al 5%. Incluso pueden tener un acretismo sin una cesárea previa, con placenta previa, aunque el riesgo es bastante bajo, solamente del 1%. Pero como les mencioné antes, si usted tiene una placenta previa anterior o incluso una placenta baja en la cual la placenta está sobre la cicatriz de la cesárea anterior, pero no sobre el cérvix, el riesgo se incrementa con una cesárea anterior entre 10 a 25% y con 2 o más cesáreas sería 40% más. Por tanto, esto es el factor de riesgo principal y
Y esto es el motivo evidente por el cual ahora estamos viendo tanta acretismo placentario cuando nunca la veíamos hace 40 años. Esto se atribuye casi todo al incremento en cesáreas. Aunque, bueno, la miomectomía previa también puede ser un factor predisponente, el síndrome de Asherman, y por motivos que pueden no estar muy claros. Aparentemente en algunos estudios, aunque no estudios muy buenos, parece ver que hay un riesgo incrementado con el uso de terapias in vitro y algunas de las tecnologías reproductivas. Ahora, ¿cómo se establece el diagnóstico? El diagnóstico nuevamente, el gol estándar sería la patología placentaria, la patología in útero después de la remoción del útero. Pero el método inicial de diagnóstico sería por ultrasonido de escala de grises por Doppler de color. El Doppler de color se utiliza casi en todos los lugares. Algunos de los estudios han sugerido que el Doppler de color es la primera modalidad de ultrasonido, aunque la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo. La resonancia magnética, la voy a mencionar, también es el rol principal de la resonancia magnética es cuando hay cierta incertidumbre basado en el ultrasonido en escala de Grisis. Y bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que serían las características del ultrasonido en una implantación placentaria normal y anormal. Pero para una implantación normal, si usted ve homogeneidad en el tejido placentario, en otras palabras, si usted ve que hay una placenta que se ve muy bien, sin ningún tipo de piernas en la placenta cercanas al último lugar de la cesárea, si usted ve una área retroplacentar clara conocida como la zona del miometrio clara, y si usted ve continuidad e integridad en la pared de la vejiga, eso generalmente está asociado con implantación normal. Y aquí vemos un ejemplo. Aquí usted puede ver esta placenta baja, que de hecho es una previa, pero pueden ver que es bastante homogénea la placenta. Aquí vemos, esta es una placenta previa, este es un paciente que había tenido una cesárea anterior, pueden ver la vejiga que está acá, pueden ver esta zona retroplacenta, lo que se llama la zona del miometrio, y pueden ver la integridad de la pared de la vejiga a lo largo. Por tanto, si el paciente ha tenido una cesárea previa, si usted puede ver esto, usted está seguro de que esta persona no va a tener un acretismo placentario. Y esto es un buen ejemplo de lo que yo considero de lo que es normal. Aquí vemos otro. Esta es una diapositiva más antigua. Pueden ver la homogeneidad del tejido placentario, ven la vejiga, la integridad de la pared, y pueden ver esta zona anterogradada. Así que pueden ver este buen espacio para la separación de la placenta en el momento del parto, y eso no le va a generar ningún tipo de problema. Las características de un acretismo son lo opuesto. En otras palabras, usted tiene espacios lacunares, grandes espacios dentro de la placenta, lo que se llama la apariencia de un queso suizo. Uno tiene una pérdida del espacio claro retroplacentario y pérdida de la integridad de la pared de la vejiga, especialmente si usted está lidiando una placenta percreta. Bueno, nuevamente esta es otra diapositiva. Aquí ustedes pueden ver la integridad de la pared de la vejiga todo el tiempo, y aquí podemos ver estas lesiones en la placenta que están adyacentes al área, y este es en el área donde usted donde ha hecho su incisión de la cesárea anterior en el miometrio, y usted puede ver el espacio retroplacentario aquí, pero falta aquí, usted ya lo perdió. Y aquí es donde usted tendría un alto riesgo o sospecha para tener un acretismo placentario. Aquí tenemos otro ejemplo. No se necesita más que esto. Aquí pueden ver la heterogeneidad de la placenta. Pueden ver cómo se ven las lesiones en la placenta. Podemos ver que hay pérdida de integridad de la pared de la vejiga. Y aquí podemos ver que no hay espacio retroplacentario. Y esto en contraste con lo que sería una implantación normal que vimos hace un momento.
Y bueno, aquí podemos ver la probabilidad de una creta, la cual se incrementa con el número de espacios lagunares y en la mayoría de los estudios la presencia de estos lagunas grandes, la mayoría son factores altamente asociados con lo que sería una creta y no necesariamente tienen que ser adyacentes a lo que sería el sitio de la cesárea para poder generar su índice de sospecha. Aquí, si usted está perdiendo el espacio retroplacentario completamente, usted ve estas lagunas que están acá y pues este es otro caso donde su índice de sospecha debería estar muy elevado. ¿Qué pasa con el Doppler de color? El Doppler de color se ha sugerido que puede ser mucho más confiable. El problema con el Doppler de color es que depende de cómo establezca su ganancia. Todo se puede ver anormal si la ganancia está muy elevada. Esto es un flujo sanguíneo normal en el área retroplacentario. Aquí pueden uno de los primeros hallazgos, especialmente si no utiliza gadolínio para mejorar la imagen. Segundo, aquí podemos ver esta nodularidad que va hacia el tejido. Esto es otro hallazgo que pueden ver y aquí pierden la integridad de la pared uterina también. Tal como les dije, es bastante controversial. Nosotros en San Diego hemos estado interesados en este problema desde principios del 2000, cuando empezamos a notar que había un incremento grandísimo en el número de casos que estábamos viendo. Y, y nosotros publicamos este número de artículos de ACRETA en términos de diagnóstico y manejo. Y bueno, aquí está la primera. Esta se hizo con uno de nuestros fellows publicado en el Green Journal en el 2006. Esto está relacionado con los resultados de la resonancia magnética, pero de hecho el artículo como tal fue el diagnóstico tanto por ultrasonido y por resonancia. Y bueno, con la resonancia, 60 mujeres fueron remitidas para evaluación por resonancia secundaria a la sospecha de acretismo placentario bajo el examen con ultrasonido, pero habían preguntas sobre la creta si estaba presente o no, habían dudas. 39 de los 58 pacientes tuvieron un diagnóstico de acretismo placentario por resonancia magnética y 35 de 39 fueron diagnosticados correctamente mediante resonancia magnética con confirmación patológica. El 90%, 19 de las 19 fueron descartados porque la sensibilidad fue de 0.9 y la especificidad fue de 1, pero nuevamente nosotros tenemos radiólogos que han estado interesados en este diagnóstico durante años y han desarrollado mucha experticia y utilizamos gadolínio después de las 28 semanas de gestación. Eso la verdad es que es la clave y eso de verdad es el motivo por el cual el uso de la resonancia es controversial porque no se obtienen los mismos resultados si no se tiene experticia y si no se utiliza gadolínio. Así que estas son las limitaciones del uso de la resonancia magnética en el diagnóstico. Para diagnóstico por ultrasonido en ese mismo artículo que les mostré, nosotros tratamos de ver una serie grande y ahora en nuestra institución hemos logrado tener 150 pacientes con acretismo placentario, pero nuestro artículo trató de ver el diagnóstico de todos los pacientes que nosotros habíamos visto que tenían una histerectomía, así que sabíamos exactamente sobre si o no tenían una creta. Y la sensibilidad para el diagnóstico del ultrasonido por ultrasonido es de 0.8 y en la literatura oscila entre 0.8 a 0.85 y, y la especificidad es de aproximadamente 0.9. En otras palabras, si usted va a establecer el diagnóstico y usted tiene un alto índice de sospecha y usted después se remite al ultrasonido para establecer el diagnóstico, eso viene de la literatura, lo que se puede esperar, una sensibilidad de 80%, especificidad de 90%.
Ahora, los temas del manejo, la importancia de un diagnóstico preparto, un equipo multidisciplinario, asesoría, el momento del parto, la esterectomía versus preservación uterina y el uso de balones intravasculares, muchos de los cuales, tal como les mencioné, son controversiales y otros no. Ahora, ¿qué sucede con el diagnóstico preparto? Esta es la experiencia de Utah y ellos han publicado mucho trabajo en esta área también. Tuvieron 76 casos reportados de acretismo placentario. Esto fue publicado en el British Journal en el 2009. Ellos compararon la esterectomía programada con remoción sin remoción placentaria. Estaba asociada con mucha menos morbilidad comparado con el tratar de remover la placenta. Y como pueden ver las diferencias que estaban ahí, la morbilidad incluía ingreso a UCI, transfusión de grandes volúmenes de sangre, coagulopatía, infección, etcétera, y todos los tipos de problemas que usted esperaría. Bueno, este fue un artículo que nuevamente fue publicado en nuestro instituto en el 2010. Ellos hicieron un diagnóstico preparto en 99 casos consecutivos de acretismo placentario, 62 fueron diagnosticados anteparto, 37 se diagnosticaron intraparto. Eso fue el grupo control. Hubo una menor pérdida sanguínea y transfusiones en el grupo anteparto. El parto electivo se hizo a las 34-35 semanas con el uso de betametasona. No se presentaron diferencias en la estadía en la unidad de cuidados intensivos, enfermedades respiratorias del neonato, administración del surfactante en aquellos diagnosticados y que tuvieron un parto electivo a las 34-35 semanas comparado con 37 pacientes que no fueron elegidos porque estaban sangrando, estaban cercano a término. Y bueno, ¿y qué pasa con un equipo multidisciplinario para la atención del paciente? Esto lo hacemos, se ha hecho en muchas instituciones también, que incluya el perinatólogo, que incluya el residente, el anestesiólogo, el neonatólogo. La mayoría de las instituciones van a utilizar una persona que tenga suficiente experticia quirúrgica en caso de que haya mucho sangrado en la parte profunda de la pelvis y haya que hacer una histerectomía amplia en la mayoría de los sitios. Eso quiere decir que necesita un gineco-oncólogo. La radiología intervencional también es muy útil y bueno, y el resto de estas personas que ustedes pueden ver. Y una vez que el paciente tiene su diagnóstico, y generalmente entre las 18 o 20 semanas, de pronto un poco después, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que se reúne a las 28 o 30 semanas de gestación. Planeamos el ingreso hospitalario. Nosotros administramos esteroides a las 33 semanas y media. Los ingresamos en el hospital la noche anterior a la cirugía, entre 34 y 35 semanas, y después hacemos una cesárea esterectomía electiva. En este estudio, 79 pacientes manejados por un equipo multidisciplinario, 62 por manejo estándar de obstétrico ginecológico, no sin equipo multidisciplinario. El grupo del equipo multidisciplinario requirió menos transfusiones de sangre, menos morbilidad compuesta temprana. Así que lo que parece es que el diagnóstico temprano, la planeación temprana y el uso de un equipo donde usted reúne toda la experticia que te va a lidiar con un problema quirúrgico mayor, mejora los desenlaces. Probablemente eso no es sorprendente. Esto es otro artículo yo creo que esto es de Houston, y uno de nuestros fellows, la cual publicó 2 o 3 artículos sobre ACRETA cuando estuvo con nosotros, ahora está con este grupo. Aquí tenemos 90 pacientes con ACRETA, 57 en el grupo multidisciplinario y 33 que no fueron manejados por un abordaje de grupo. Y no se presentaron diferencias en desenlaces neonatales. El parto se hizo a las 34-35 semanas, pero el grupo multidisciplinario, incluso con más acretas, incluso con más percretas, tenía menos pérdida sanguínea, menos posibilidad de sangre y una tendencia
aunque no estadísticamente significativa, pero una tendencia hacia tener menos transfusiones. ¿Y qué pasa con el momento, el tiempo del parto? Esto también es controversial, pero no debería ser un punto de controversia. El motivo por el cual es controversial es que está basado en un análisis de decisión única publicado hace 5 años. Y por lo que se dice, este análisis es un análisis de decisiones. Y básicamente lo que se encontró es que un parto programado entre 34 y 39 semanas sin una amniocentesis versus un parto programado entre 36 y 38 semanas, seguido después de la madurez pulmonar confirmada. Estos fueron los desenlaces que se evaluaron, pero la conclusión fue que el parto electivo a las 34 semanas es óptimo. No es sorprendente, dado que 34 semanas es como la edad gestacional mágica de la obstetricia actualmente. Pero la verdad es que no ha habido ningún estudio que se haya hecho a la fecha que haya demostrado que haya un mejor desenlace neonatal cuando se desembarazan a los 34, 37, 38 semanas que, que aquel parto se hace a las 34, 35 semanas. Ahora, esto es algo que es muy controversial. Nosotros empezamos a utilizar estos catéteres con punta de balón hace muchos años. Y el motivo por el cual es que habíamos tenido bastante experiencia utilizando esto para el control de hemorragia de pelvis profunda después de un parto o después de un hematoma perivaginal que pueden ser controlados o por sangrado postoperatorio, etcétera, para lo que se utiliza generalmente, pero parece ser que tenía lógico para nosotros. Sí, que si poníamos estos catéteres dentro, si los insertábamos por la técnica por retrógrado en la parte interna de la de X y después los inflábamos después de que el bebé se removía. La incisión uterina se dejaba abierta y antes de que nosotros empezábamos a hacer el colgajo de la vejiga y que empezábamos a hacer un clamping de los vasos uterinos, que cuando empieza el sangrado, si usted deja la placenta in situ, esto fue uno de los primeros artículos que sugiere que la verdad es que esto no fue de ningún valor. 25 casos consecutivos, esto fue publicado en Cardiovascular Rheology. 6 pacientes con oclusión de catéteres preoperativos, embolización postoperatoria de la división anterior 1A. No presentó diferencia en la pérdida de sangre estimada, productos de sangre o tiempo de cirugía. Entonces, básicamente les voy a mostrar más acerca de esto. Esto fue un artículo que nosotros publicamos hace unos cuantos años, donde se dice que los catéteres de balón intravascular preoperativos en los desenlaces quirúrgicos en embarazos es una paradoja para el manejo, y los resultados que muestran aquí. Básicamente, la pérdida sanguínea promedio fue mucho más baja para el grupo que tenía balones comparado con el grupo que no. Y bueno, habían muchos más casos con una pérdida de sangre calculada mayores de más de 5 ml y muchas transfusiones de glóbulos rojos en aquellos grupos que no tenían catéteres. La conclusión, sin embargo, dice que la ubicación preoperativa es relativamente segura, está relacionada con una pérdida con menor pérdida sanguínea, menores transfusiones masivas comparado con un grupo sin catéteres. Pero la verdad es que fue un estudio retrospectivo. Los balones no fueron inflados en el momento preciso del procedimiento. La verdad, fueron inflados solamente si se daba el sangrado. Y yo no estoy seguro de que este estudio que nosotros hicimos y que fue publicado fuera conclusivo con relación a simplemente recomendar el uso de
de esto todo el tiempo. Aquí tenemos 59 casos de pacientes con activismo placentario, cáteres de balón preoperatorios. Aquí podemos ver que menor pérdida sanguínea, 30 de los 59 que fueron intraoperativos, y en ese caso la pérdida sanguínea fue mayor. En mayor caso de inflar el balón se hizo después de la hemorragia, ha sido una complicación, una trombosis y un hematoma local. La eficacia no puede ser evaluada debido al tiempo, a las diferencias en tiempos y a las indicaciones para la ubicación y lugar del inflado. Y ustedes van a ver que hay muchos artículos y la mayoría de ellos no apoyan el uso de catéteres, y el motivo es porque no ha habido ensayos randomizados, no ha habido uniformidad en el manejo, en el tiempo en que se infla el catéter u otra cosa. Y eso es lo que tiene que hacerse. Esto es una técnica que la verdad parece tener mucho potencial, pero no vamos a tener una respuesta hasta que se haga un ensayo multiinstitucional randomizado donde haya una coordinación de cuándo precisamente se inflan los catéteres o cuándo no se inflan y durante cuánto tiempo se inflan. Por tanto, ahí es donde está la historia del catéter. Esto es un resumen de todos los artículos que hay. Hay varios. Y ustedes pueden ver el número total de casos en la parte izquierda, que aquí vemos el beneficio a la derecha, sí, sí, no, no, no. Básicamente nosotros no tenemos una respuesta porque los números de pacientes son muy bajos y no hay ensayos randomizados. Así que ahí es donde está eso. Lo que nosotros hacemos, la manera como nosotros los utilizamos es que nosotros los inflamos con el inicio de la hemorragia o justo antes de la ligación de la arteria uterina. Eso es lo que estamos haciendo. No sé si está bien, pero es lo que hacemos. El tiempo del balón se registra, el tiempo de inflación no excede los 60 minutos y se desinflan después de que se ha completado la histerectomía, pero sí los dejamos en el lugar durante 12 a 24 horas, porque si usted tiene algún tipo de sangrado por por, eh, por esta retrohisterectomía o por el sitio de la histerectomía que se presenta de vez en cuando, es mucho más fácil embolizar el sangrado que hay y para reoperar al paciente, y ciertamente es beneficioso para ellos. Y bueno, ¿y qué pasa si hacemos la siguiente controversia? ¿Qué pasa con el rol del manejo conservador? Que ha incrementado mucho la literatura. Yo pienso que ahora hay más estudios acerca del manejo conservador para tratar de preservar para tratar de preservar el útero en vez de hacer una histerectomía por cesárea. Pero antes de entrar eso, simplemente quiero decirles que el tratamiento recomendado tanto para el Rollins College of OBGYN y por el American College de OBGYN hasta hace 4 años era que una histerectomía por cesárea es el manejo recomendado. Y por lo que yo he visto y en la experiencia que yo he visto con más de 200 casos, parece ser que el manejo conservador lo que está haciendo es que le está dejando ese problema para que su colega lo maneje. Y yo la verdad no creo. Podemos ver los datos de lo que sucede con estos pacientes después. Pero en los últimos años, debido a algunos de los artículos que han salido, tanto el American y el Royal College ya no recomiendan la histerectomía todo el tiempo, diciendo que de pronto pueden haber casos en que se puede hacer un manejo conservador y lo pueden hacer con una creta posterior con una implantación del fondo, porque en una implantación del fondo, si usted empieza a tener mucho sangrado, y esto generalmente sucede después de una miomectomía previa o una cesárea clásica, eso es completamente diferente a uno de los segmentos uterinos inferiores. Usted fácilmente puede hacer una histerectomía supercervical en 15 minutos y se acaba el problema. Y también a veces mediante ultrasonido o por resonancia usted puede establecer el diagnóstico de una creta focal, de un sitio muy muy pequeño. El resto se ve completamente normal. Y recuerden que esas circunstancias usted puede necesitar remover ese sitio
o sobrecoserlo. Así que esas son las posibilidades. Ahora, bueno, hay muchas cosas que se han intentado ligando el cordón y dejando la placenta in situ. Metrotrexate se ha utilizado, cerrar al paciente y dejar la placenta ahí, utilizar metrotrexate. El láser de argón ha sido utilizado, vasopresina. Todas estas cosas, usted mira esa literatura y la verdad es que hay muchos casos aquí, 3 casos aquí, 3 casos allá, y casi todos han terminado en desastres. Incluso cuando vemos la esterectomía, ya sea para hemorragia o infección, no lo hagan. Resección focal, ya la mencioné, y una de las áreas en que se está recibiendo mucha atención es la embolización de la arteria uterina. Y bueno, este trabajo de hecho proviene de Europa y alguno viene de Israel con algunos resultados muy interesantes, y lo que eso ha generado es que con los catéteres de la arteria uterina, el embolizar o el ubicarlos antes de la cesárea, y después embolizar la placenta después del parto. Y bueno, algunos de los estudios dicen que de pronto esto sí puede valer la pena. Por otro lado, lo que veamos acerca de lo que son los desenlaces maternos seguidos el manejo conservador. Este es un artículo que viene de Francia. Bueno, yo tengo un pequeño conflicto de interés aquí que debo mencionar, porque yo fui una de las personas que revisó este artículo y de hecho lo rechacé porque era un estudio más que todo observacional, pero pensé que sus conclusiones eran erróneas. No sé cómo pudieron concluir lo que concluyeron, pero bueno, trataron de hacer una preservación uterina y fue exitoso en 131 de 167 mujeres. Sin embargo, de esos 36 requirieron ya sea una esterectomía primaria o tardía. Y la primaria quiere decir dentro de las 24 horas y tardía entre unos cuantos días. Se presentó una morbilidad severa en 10 de esas mujeres. Hubo un fallecimiento y el seguimiento fue posible para 96 de las mujeres que tuvieron un manejo conservador. 8 de ellos tuvieron Asherman y amenorrea. Y de todo el grupo de 131, donde intentaron hacer la preservación uterina, 24 tuvieron 34 embarazos. Y la creta ocurrió nuevamente en 6, hemorragia posparto en 4 y solamente hubieron 21 partos en el tercer trimestre. Para mí esto no parecía ser un desenlace muy promisorio. Aquí vemos otro estudio, 26 pacientes con acretismo placentario, 16 habían tenido una histerectomía por cesárea antes, así que podían haber 10 para las cuales hacerle un manejo conservador. 4 de esas 10 requirieron una histerectomía. Más adelante, las 6 que no tuvieron embarazos subsiguientes. Entonces la historia aún está evolucionando con relación al manejo conservador, pero yo pienso que si usted va a utilizar el manejo conservador, el paciente tiene que ser asesorado de que hay muchos riesgos de infección y hemorragia, así que claramente hay el riesgo de morir con cualquiera de estas operaciones, incluso con una esterectomía por cesárea. Siempre generalmente hubo una muerte materna en nuestra ciudad hace unos cuantos años, en un hospital muy bueno donde el diagnóstico se hizo, pero afortunadamente no fue en nuestro hospital. Y bueno, la verdad es que es una complicación muy seria del embarazo. Nuevamente, si usted va a utilizar el manejo conservador, el paciente tiene que estar totalmente informado y debe estar completamente registrado en la historia que el paciente ha sido informado de todos los riesgos a los cuales están firmando. Bueno, ¿qué pasa en el horizonte? No ha habido nada nuevo, además de seguir la literatura, tanto en el uso de catéteres de balón para ayudar a controlar la hemorragia, y también el manejo conservador. Un diagnóstico de primer trimestre es algo que se está volviendo algo muy interesante. Aquí vemos un artículo que nuevamente fue publicado recientemente. La presencia durante el primer trimestre
de de un sitio de implantación muy baja en un paciente con una histerectomía anterior debería establecer la posibilidad en su mente de un riesgo incrementado de acreta. La presencia la presencia de estas lagunas en el embarazo temprano también deben llamar su atención y dado que la mayoría de las mujeres tienen ultrasonidos en el primer trimestre lo van a ver. Aquí pueden ver el mismo tipo de cosa nuevamente, así que una baja implantación y estas lagunas deberían incrementar su riesgo. Entonces, ¿qué hace usted con eso? Bueno, una cosa es que si el paciente viene 1 o 2 semanas después, sangrando o deseando un término del embarazo, no lo hagan en su consultorio y no lo hagan en la sala de emergencias. Si ustedes ven este tipo de hallazgos, este es un procedimiento que tiene que hacerse en la sala de cirugía con mucha sangre disponible. Y lo dejo aquí. Gracias. Gracias, doctor.